Hola, ¿qué tal amigos? De nueva cuenta aquí en el podcast El César Fraijo Informa, que se hace posible con el apoyo de El Sonorense. En esta ocasión pues tenemos un invitado pues prácticamente de lujo, ¿no? Un luchador social. Hoy que hizo la hazaña de ganarle a un conocido en la campaña electoral, a un conocido personaje que fue gobernador acá en Sonora y nos acompaña hoy Heriberto Aguilar Castillo. Heriberto, pues muchas gracias por estar con nosotros. Querido César, qué gusto estar aquí contigo. Bienvenido a tu casa, Heriberto. Muchas gracias. Heriberto, entrando en materia así directamente, a ver, el tema de la vivienda es un tema muy sentido, generalizado incluso, porque ahora con las reformas constitucionales la vivienda ya es un derecho, ya no es un lujo, ahora pasa a ser un derecho. Platícanos de ese tema, Heriberto. César, estoy muy contento con este proceso que vivimos de la transformación en este país. Nuestra lucha de muchos años sigue avanzando en el triunfo del pueblo. Y así como hemos aprobado 20 reformas constitucionales, que significa seguir construyendo el segundo piso de la cuarta transformación, que es profundizar en los derechos del pueblo para que vayamos por el camino que nos trazamos desde hace muchos años, en el camino de la justicia, de la dignidad, del bienestar y de la prosperidad de nuestro pueblo. Por mucho tiempo, sobre todo en el sistema neoliberal, la vivienda se convirtió en un negocio, y en un negocio inmobiliario con jugosas ganancias, claro, a la sombra del poder. La vivienda era, sin importar la condición con la que se hacía, pero sobre todo lo que privilegiaban era la utilidad. Hicieron viviendas muy pequeñas, alejadas del desarrollo, de la conectividad, muchas veces sin servicios públicos, y representaba que viviendas tan pequeñas que si dabas un paso fuera de tu recámara prácticamente estabas tocando la puerta del vecino. Muy mala calidad los materiales, que si hacía frío afuera, hacía más frío adentro, que si hacía calor afuera, más calor adentro. Si dejaba llover, seguía lloviendo en la vivienda. Pero luego también está en la banca bursátil, y pagabas y nunca terminabas de abonar y de liquidar tu crédito. Hasta 3 veces lo pagaban la vivienda. Pues ahora, con estas reformas que hicimos en el Senado de la República, que es la continuidad o la consolidación, lo que otros hemos denominado el humanismo mexicano, pues podemos decir que la vivienda deja de ser una mercancía y se convierte en un derecho para las y los trabajadores de este país, con un esquema revolucionario, porque en principio tendremos nuevas formas de adquirir la vivienda. La renta con opción a compra. Que esto va dirigido para los que menos ganan, los que tienen de 1 o 2 salarios, para los jóvenes, para las mujeres, que representa que el Infonavit, el Fobiste, Conavi, puedan tener una filial para que construyan viviendas sin fines de lucro, es decir, que no privilegien la utilidad, que es lo que tanto dañó, y que esas viviendas, por supuesto, sin perseguir fines de lucro, pues los ponen en condiciones de mayor economía en el costo de la construcción. Claro. Que esta vivienda pueda ser adquirida en renta con opción a compra, y después de un tiempo, aproximadamente 10 años, todo ese dinero de la renta se va a abono de capital, y lo que das en ese periodo, más lo que hayas ahorrado en tu fondo para la vivienda, logras tener el patrimonio de tu familia.
Sí, O sea, la vivienda siempre ha sido, pues ahí mides qué tan bien estás o no estás cuando tienes una vivienda, ¿no? Porque le garantizas a tu familia, pues una estabilidad, ¿no? Y creo que ya con esta reforma constitucional, pues se beneficia a la clase trabajadora, pero también hay otros apartados que también se beneficia a los jóvenes, a sí, los sectores vulnerables como las madres solteras, las personas con presenten alguna discapacidad. de entrada no se estaba haciendo vivienda para los que menos ganan, para los jóvenes, porque tenías que completar un cierto número de puntos Ujú. y hasta entonces te hacías candidato a un crédito. Ahora no, con un año de trabajo, cotizando, tienes el derecho de adquirir esta vivienda por la opción de la renta social. Esa es una parte sustancial. Ujú. Los desarrolladores no están haciendo vivienda de interés social porque no representaba negocio. Ahora ya va a haber, ya se va a atender esa demanda. Las mujeres, las personas con discapacidad son los que van a tener preferencia para que puedan adquirir en este sistema. Eso es muy importante porque representa solucionar un serio y grave problema que padecíamos en nuestro país. Por eso, mucha necesidad de vivienda. Y esta vivienda va a ser vivienda donde se desarrolle en el complejo habitacional con condiciones de espacios recreativos, de espacios para la convivencia, de espacios para el deporte, pero además con la conectividad o las condiciones de comunicación óptima Claro. para que puedas ir a tu centro de trabajo o que tus hijos puedan ir al centro de estudios. Oye, Heriberto, pues también dentro de la reforma constitucional se reforma el artículo 123, que le da más alcances al Infonavit, ¿no? Ahora Sí. ya Infonavit va a poder comprar los terrenos, no como antes que un particular compraba terrenos bien baratos, hacía casas con materiales muy baratos y, al final de cuentas le venías invirtiendo más tú a la casa que lo que te daba en el Infonavit. Sí, fíjate que con esta reforma del artículo 123 le damos facultades para que el Infonavit tenga todas las condiciones de generar las viviendas en condiciones de dignidad y de bienestar para las familias. Es decir, tenemos la posibilidad de una filial que cuide con mucha rectitud que el lugar donde se va a construir sea un espacio digno para que las familias sean felices. Que tenga la certeza que la calidad de los materiales van a ser de condiciones para que tenga la durabilidad y las condiciones ambientales que ocupa la familia. Y más grandecita porque las Y pichoneras sobre que... todo, que cumpla con las dimensiones Sí. para que se viva dignamente. Esto no lo tenía el Infonavit. El Infonavit estaba a merced, como tú bien lo dices, de los desarrolladores. Si el desarrollador, por sacarle provecho a las 500, 600 viviendas que iba a construir, las construía, como fue el caso de Nogales, casi a 7 kilómetros alejado de la ciudad, esto provocaba que fueran viviendas, primero, muy caras, muy pequeñas, de mala calidad los materiales y desconectadas del desarrollo y la prosperidad de la ciudad. Ahora, la reglamentación que sigue y la norma que se va a seguir, la norma técnica que se va a seguir, es que sea dentro de un ordenamiento territorial que cumpla con las condiciones de desarrollo y de bienestar que ocupa donde se va a hacer este complejo habitacional. Oye, Heriberto, ¿cuántas... ya hizo el anuncio el gobernador y la presidenta cuando estuvieron aquí recientemente. Bueno, no estuvo la presidenta, creo que sí mandó a alguien de Sedatu para hacer el anuncio de las viviendas que se van a construir
en el estado de Sonora. ¿Traerás el dato de cuántas viviendas? Se van a construir en Sonora más de 33,000 viviendas. Y yo celebro mucho y el reconocimiento, como siempre, a un gobernador que atiende legítimamente las demandas de su pueblo, porque siempre él, muy presto a las circunstancias de las políticas de progreso, de bienestar, para embonarlo con las políticas de Sonora. Él fue uno de los estados, o el primero, que inicia este proceso de la construcción de vivienda para el bienestar. Y se inicia 5,000 viviendas este año, mitad en Hermosillo y mitad en Cajeme. Y esto es el primer paso o la piedra angular que va a sostener todo el programa que viene para Sonora. Fíjate que yo muy convencido estoy de que la vivienda resuelve un serio y grave problema. A mí me tocó caminar, por muchos años he caminado casa por casa, conozco muchas colonias de muchos municipios y siempre era una permanente dificultad que exponían los ciudadanos. Primero, que viviendas muy caras que por más que abonaban nunca terminaban de pagar porque estaban en la banca bursátil, que muy pequeñas, que muy frágiles la calidad y que habían adquirido la vivienda por necesidad, pero que no sentían que fuera el patrimonio que fueran a heredar a sus hijos. Entonces, eso era muy preocupante y llegábamos a la conclusión evidente, irrefutable, que era solamente producto de la corrupción de un Estado, del gobierno, de que tanto privilegió el negocio para unos cuantos y sin fijarse o sin importarle el sufrimiento de los demás. Cambiamos un paradigma de raíz y fondo, o sea, con la vivienda. Y va a ser una nueva etapa y va a ser una mejor comunidad, sobre todo una forma de encontrar un techo y paredes donde vivan feliz y con el patrimonio las familias mexicanas. Heriberto, con razón estaban tan enojados los de la oposición cuando sacaron estas reformas, aunque la votaron a favor, pero por dentro sí les estabas echando el negocio abajo, ¿no? Sí, no, y todavía en la reforma constitucional la votan a favor, pero en las reformas secundarias con el pretexto de que se ponía en riesgo la cotización su cuenta de la vivienda, el fondo para la vivienda. Falso de toda falsedad. Aprovecho, César, para decirte que es falso, que en el mismo articulado de la ley que aprobamos se establece con prontitud y claridad que no se toca la subcuenta de la vivienda, es sagrada. De tal manera que tú como trabajador puedes estar revisando permanentemente el saldo de tu subcuenta más el rendimiento que tenga. Y si tú por alguna razón te llegó tu tiempo de retiro, con la solicitas y por ley se te regresa lo que hayas ahorrado en la subcuenta de la vivienda. No se toca. ¿Por qué tenemos tanta fortaleza ahora? Pues gracias a una política distinta que inició con el presidente Andrés Manuel en el 2018. Cuando llegó el licenciado Andrés Manuel, en la subcuenta de vivienda había más que 200,000 millones de pesos. Hoy tenemos 2.4 billones de pesos. Eso es por el incremento del salario sustancialmente, que mucho tiempo estuvo. Fíjate cómo afecta que haya estado rezagado el salario. Decían que no lo subían porque si lo subían iba a haber una gran inflación y se iba a aumentar las inversiones. Falso de toda falsedad. ¿Qué efectos positivos tuvo? Pues es uno de estos, es la subcuenta de la vivienda. Mayores aportaciones al fondo de la vivienda, mayores aportaciones a las prestaciones de los trabajadores. Pero además decirte que con el aumento del salario mínimo
todos los salarios indexos a este salario pues también suben, y eso nos lleva a un salario digno que te genera mejores condiciones de vida para tu familia. En la frontera casi 500 pesos y en el resto del país casi 300 pesos, que va al salario que teníamos anteriormente y que estaba rezagado. Oye, Heriberto, ¿y qué va a pasar con todas esas casas que están en el abandono, que no pudieron pagar la clase trabajadora y que tuvieron que dejarlas? Se está haciendo un censo con varios propósitos. Primero es la recuperación de los que tengan quieran recuperarlo, con que se le habilite nuevamente su crédito y se reestructure de una manera justa. Pero también muchos dejaron abandonados y ya tienen otra opción de hogar. Entonces es para que a través de un acuerdo, Infonavit y los dos, propietario y quien esté ocupando la casa, puedan hacer un convenio y ya quedarse la persona que actualmente está. Si cumple con todas las condiciones jurídicas, es decir, el entendimiento entre las partes, entre las tres partes, y por supuesto que sea un hogar de calidad, porque no tiene caso destinarlos otra vez a una casa que no sirva, ¿no? Esa es la parte sustancial. Las casas abandonadas se van a recuperar y se va a tener la certeza jurídica para quien more en esos lugares. Oye, y las casas que ya así de plano no tenga quien las reclame, que ya están totalmente mostrencas o no sé, sin dueño. Pues el Infonavit tiene un programa para iniciar un proceso de rehabilitación de estos hogares. Pero tienen que pertenecer a Infonavit esas casas. Infonavit o Fobiste, ¿no? Okay. O a donde haya pertenecido el crédito. Okay. Pues las casas están ligadas a un tipo de crédito que puede estar en Infonavit o Fobiste, o al menos que haya sido por otro sistema particular. Pero los que tienen crédito en estas instituciones del gobierno, pues empieza un proceso de recuperación, rehabilitación, para dejarlas en mejores condiciones para el beneficio de los que no tienen hogares. O sea, esa es otra opción más. Es otra opción más. Okay. ¿No? Heriberto, bueno, pues ya estamos en la recta final. ¿Qué más viene en materia de vivienda o qué más viene en materia de reformas constitucionales? ¿Qué es lo que pronto se va a ver en el Congreso de la Unión? Fíjate que hemos estado aprobando reformas muy importantes que nos llevan a seguir avanzando en un México próspero, justo y digno. Y uno que tenemos que celebrar mucho porque ha dado extraordinarios resultados es que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro suba a rango constitucional. Ahora el joven que no está estudiando, que no está trabajando, tiene todo el derecho constitucional de una beca para que pueda prepararse en algún sistema económico, en alguna empresa, o aprender un oficio y después de 12 meses tener la posibilidad de encontrar un buen empleo o emprender su propio negocio como parte de este proceso de capacitación, entrenamiento o aprendizaje de los jóvenes. Esto nos ayuda muchísimo. Pero además decirte que yo me siento muy contento, César, porque puedo regresar con la frente en alto y decirle al ciudadano que estamos cumpliendo lo que dijimos en campaña. Ahora les digo, ya está la beca Rita Cetina, así como lo dijimos, vamos por mayoría calificada para que haya becas para todos los estudiantes de todos los niveles escolares, y ya empezamos con la beca 2025 para los estudiantes de secundaria. Y si a eso le sumamos que ya existe la beca de prepa y que el 2026 viene la beca para primaria y preescolar, así como está la beca Benito Juárez, ese es un componente muy amplio de apoyo a los estudiantes. Más súmale las becas en el estado de Sonora, que es el presupuesto más grande de la historia, el presupuesto social más grande de la historia de Sonora, y con un gran atino del gobernador de acordar con el Congreso, quitar todos los excesos y privilegios y convertirlos en becas para los estudiantes de la universidad. Y me da mucho gusto porque
A donde quiera que voy, hay un testimonio que con la beca pudo terminar su prepa, que con la beca va a iniciar la universidad y ahora con la beca va a ser de mucha ayuda para la secundaria. Y te paso un dato de ahora que tenemos la beca de la prepa, podemos medir, tenemos un indicador muy claro. Antes de la beca que se daba a los jóvenes de preparatoria, había el 14% de deserción. Ahora solamente hay el 7%. Eso representa que pongamos en el centro los derechos de nuestro pueblo y que le apostemos a la educación como parte de la transformación de un país y de mejorar las condiciones de vida de las personas. Heriberto, pues muchas gracias que nos hayas acompañado. No me despido de ti. Hay muchos temas dentro de la agenda que vamos a seguir viendo, los apoyos sociales, los apoyos a adultos mayores y muchas cosas que creo yo que van a venir, que van a ser de beneficio para el pueblo. Muchas gracias y aquí siempre a la orden, César, para Te lo agradezco, seguir Heriberto, hablando de todo lo que representa el bienestar y la prosperidad. Yo le llamo prosperidad material y en el alma de nuestro pueblo. Muchas gracias, Heriberto, y muchas gracias al público que nos estuvo dando seguimiento a esta entrevista. Nos vamos a ver en un ratito más. Tenemos otras entrevistas aquí en el Sonorense y en el César Fraijo Informa. Muchas gracias. Listo.